Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Continuando con los videos de química básica, hoy hablaremos de la composición de la materia. Toda la materia está compuesta por un número limitado de sustancias únicas llamadas elementos. Y sí, los elementos están formados por átomos, que son las unidades básicas de la materia. Estos elementos son sustancias puras que no pueden ser degradados en sustancias más sencillas, al menos no por métodos químicos ordinarios. Y bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos de elementos. Tenemos el oxígeno, el carbono, el oro, el cobre y el hierro. En estos ejemplos podemos ver unos números en color azul y otros en color rojo. Los de color azul representan el número atómico del elemento, que se refiere a la cantidad de protones que hay en su núcleo. Y los de color rojo representan a la masa atómica. Y la letra pues es el símbolo del elemento. Hasta ahora se conocen 118 elementos con certeza. Anteriormente eran 112, y los números 113 al 118 solo se suponían, pero estos ya han sido sintetizados y confirmados en laboratorios. Porque de estos 118, 92 se producen de forma natural y el resto de forma artificial. En el cuerpo humano son 4 los elementos que conforman alrededor del 96% del peso corporal, siendo estos el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, aunque existen muchos más que se encuentran presentes en cantidades mínimas o en cantidades traza, o sea, extremadamente mínimas. Debido a que cada elemento es único, los átomos de cada uno difieren de los de todos los demás elementos. Ahora, cada elemento está designado por una expresión química de una o de dos letras denominada símbolo atómico. De hecho, en la mayoría de los casos el símbolo atómico es sencillamente la primera o las dos primeras letras del nombre del elemento. Por ejemplo, la C del carbono, la O del oxígeno y la Ca del calcio. En algunos casos el símbolo atómico proviene del nombre del elemento en latín, tal como sucede con el sodio, que se representa por Na de natrium, que espero estarlo pronunciando bien. Por cierto, el símbolo atómico del calcio también proviene del latín, de calcis. Bueno, pasando ahora con la estructura atómica. La palabra átomo proviene de la palabra griega átomos con el significado de que no puede ser dividido. E históricamente esta idea de los átomos fue aceptada como una verdad científica. Sabemos que los átomos están formados por partículas subatómicas que son partículas incluso aún más pequeñas que los propios átomos. Pero como mencionaba en el video de organización estructural, los átomos son las partículas más pequeñas en las que se pueden dividir los elementos químicos sin que pierdan sus propiedades químicas características. Así que siguiendo este concepto, en teoría, sí se podría dividir un elemento, digamos como el oro, en partículas más y más pequeñas hasta llegar a los átomos individuales. Pero de ahí ya no se podría seguir dividiendo. ¿Por qué? Porque perdería las propiedades características de su elemento. Así que la vieja idea de indivisibilidad del átomo sigue siendo muy apropiada. Ahora, los átomos están compuestos de 3 partículas subatómicas, los protones, neutrones y electrones, las cuales difieren en su masa, en su carga eléctrica y en su ubicación dentro del átomo. Los protones tienen una carga positiva, los neutrones son neutros, no tienen carga, y los electrones tienen una carga negativa que cuenta con la misma fuerza de la carga positiva de los protones. En cuanto al peso y masa, los protones y los neutrones son partículas pesadas con la misma masa, una unidad de masa atómica o un UMA. Aunque bueno, la masa del neutrón es ligeramente más grande que la del protón. En cuanto a la masa del electrón, es pequeña y suele designarse como 0 UMA. Cabe mencionar que estos son valores aproximados. Pasando ya con la carga eléctrica de una partícula es una unidad de medida de su capacidad de atraer o de repeler a otras partículas cargadas. Las partículas que tienen el mismo tipo de carga, por ejemplo, positivo con positivo, o sea, protón con protón, o negativo con negativo, electrón con electrón, se repelen mutuamente, a diferencia de las partículas con cargas distintas, como un protón con un electrón, que se atraen. Pero, ¿qué pasa con los neutrones? Pues al no tener carga, su función principal en el núcleo atómico es contribuir a la masa del átomo y estabilizar al núcleo.
Es importante mencionar que todos los átomos son eléctricamente neutros, y para que sean neutros es necesario que el número de protones en el núcleo del átomo esté equilibrado con el número de electrones que orbitan alrededor del núcleo. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica positiva de los protones es contrarrestada por la carga eléctrica negativa de los electrones, haciendo que las cargas opuestas se anulen mutuamente y dejando al átomo con una carga neta de cero, lo que lo hace eléctricamente neutro. Así, por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón y un electrón, y el hierro tiene 26 protones y 26 electrones. Con esto decimos que para cualquier átomo el número de protones y electrones es siempre exactamente igual. Ahora, hay átomos que ganan o pierden electrones y reciben el nombre de iones, de los cuales hablaremos en próximos videos, porque lo que sigue es hablar de los modelos planetario y orbital de los átomos, pero eso lo veremos en el siguiente video. Espero que este video les haya gustado y sobre todo les sea de utilidad. Sin más por el momento, me despido y adiós.